Ya chicos, estamos todos, vamos con la segunda parte. ¿Alguien tiene dudas, preguntas chicos? ¿Algo que a lo mejor no haya podido comprender? Si tienen alguna duda me la hacen saber. Ya, estamos aquí, ¿cierto? Con la casa. Ya, estamos con la casa y ahora vamos a ver cómo dibujar o pintar edificios. Vamos a hacer una nueva hoja y vamos con los edificios. Ya, para empezar, pueden utilizar el color que mejor les parezca. Yo voy a utilizar este y comienzo por la forma principal del edificio, que siempre es súper simple, es un rectángulo. A este edificio algo de ángulo le debo poner porque no es un cuadrado, por el tamaño que tiene el edificio, siempre debe tener algo de perspectiva. Entonces tenemos aquí la forma principal del edificio, ya está lista. Los edificios muchas veces, hay varios tipos de edificios, hay algunos que son de espejos, que reflejan el paisaje, y otros que no. Vamos a empezar con uno de los más simples, que es un edificio, ¿cierto? Con pisos de balcones. Entonces vamos a dibujar primero los pisos. Tenemos un piso, otro, no en la mitad, otro por acá, por acá. Yo creo que por ahí. Este es un edificio no tan grande, no tiene tantos pisos. Sí, creo que puede ser un poco más grande estas líneas que representan a cada piso. Y lo mismo para el lado contrario, para la otra cara de nuestro edificio, buscamos un color más oscuro para hacer lo mismo. Entonces, aquí tenemos la parte principal. Solamente nos queda, para que se vea bien, ¿cierto? Arreglar aquí estas terminaciones, estas partes de las esquinas, porque así como está, no se ve bien. Entonces, ahí juntamos todas estas esquinas para que se vea simétrico, se vea con líneas rectas, como es una construcción, no es, es un edificio, no es una piedra, no es algo orgánico. Nos lo llenamos. Después extraemos este otro color aquí también para ir emparejando. Borramos lo que no nos sirve. Lo mismo por acá. Vamos cerrando, emparejando. Ahí también. Si me alejo, ¿cierto? Va
mejorando cada vez más el aspecto que va tomando mi edificio. Aquí tenemos ya la forma principal con los principales colores. Y tenemos nuestro edificio en forma más o menos listo. Entonces, lo siguiente es lo mismo, buscamos ahora un tono más oscuro por esta parte de adentro. Pintamos. Yo voy a hacer un cuadro y voy a rellenar con bote de pintura para andar más rápido. Voy a ir dibujando, ¿cierto? Y en este caso me percato de que le sobre un pedazo arriba y le dejo también un poquito aquí a este lado. Voy cerrando, dejo un poquito arriba y un poquito al lado que va para la parte de afuera del edificio. Fue mucho, creo que menos, por ahí. Y una vez que tengo todo esto listo, con el bote de pintura lo hago muy rápido, pinto de forma automática. Me retiro, me alejo y ya comienza a verse otro color. Y por último, extraigo con el goma o con color blanco, comienzo a sacar esta parte que hay ahí en la orilla. Y este detalle le va dando forma al edificio, lo va esculpiendo mejor. Por ejemplo, me alejo y ahí ya va tomando una forma. Lo mismo acá, tengo que buscar lo mismo, tengo que hacer lo mismo que en este lado, pero para esto tengo que encontrar un tono, ahí sí, que sea más claro, porque va a ir al lado de la parte iluminada. Hago lo mismo, dejo en la orilla y en la parte de arriba un espacio. Lo mismo por acá. Y estas cosas negras o más oscuras que yo estoy pintando van a ser ventanas, que después van a ver cómo vamos a darle la forma de ventanas. Entonces, una vez que está listo, al igual que lo que hice al otro lado, voy a tomar el bote de pintura un problema me está arrojando. Ya, es que no cerré. Aquí lo dejé abierto. Ahora sí lo cierro. Y ahí queda bien pintado. Voy a hacer lo mismo acá. Voy a cerrar. Y ahí sí. Entonces ahora, con el bote de pintura, súper rápido, ya que está cerrado. Y cierto, con goma o con color blanco, pinto aquí esta sección que va en la parte exterior. Entonces, ahora
esto está relativamente listo. Voy a extraer este color que está aquí arriba y voy a comenzar a dibujarle líneas que van a representar a las ventanas. Hago las divisiones, primero en la mitad, después esas dos mitades las divido por la mitad. Y va tomando una forma como de ventanas. Pueden, si ustedes quieren hacerlo con más detalle, lo pueden hacer con mucho más. Ven si quieren, toman una revista donde aparezcan fotos, o pueden buscar fotos desde internet de los edificios y pueden agregarle muchísimos más detalles. Yo lo hago de forma simplificada para que lo podamos explicar todo dentro del lapso de tiempo con el que contamos. Ahí una ventanita pequeña más arriba para que se vea más completo. Ahí tenemos ya una primera cara. Lo mismo vamos a hacer acá con este color de acá arriba. Extraigo y divido primero por la mitad y después por estas dos mitades las divido también por la mitad. Por la mitad, después divido los lados. La mitad, ¿cierto? Después cada una de las mitades con su propia división. Y ustedes aquí pueden apreciar que una de las cosas más importantes es darse cuenta y comprender cómo aplicando las luces y sombras nuestros dibujos dejan de ser algo plano y comienza a tomar volumen. Pueden ver. Entonces tenemos las ventanitas. Y alejamos, ¿cierto? Ya tenemos un edificio con ventanas y con balcones, pero todavía podemos agregarle más cosas. Por ejemplo, a este color que tenemos aquí, le buscamos un tono más claro y le colocamos una línea que ayude o que demuestre que es una superficie sobresaliente. Solamente colocándole un tono más claro de luz, vamos a conseguir este efecto. Por ejemplo, me voy a alejar para que ustedes puedan apreciar cómo se ve. Pero antes de eso, voy a colocarle también un nivel de sombra. Ahí le busco un tono más sombrío. A ver, por ahí. Y ahí sí. Entonces le colocamos este nivel de sombra.
Si vamos a colocar y van a poder apreciar cómo cómo la cara, donde ya le puse estos niveles de sombra y de luz, resalta bastante más que la otra cara donde aún no tiene no tiene aplicado estos colores o estos niveles. Entonces me alejo, ¿cierto? Y esta cara de acá se ve mucho más creíble que la del lado contrario. Entonces, vamos al lado contrario y hacemos lo mismo. Una sola línea ayuda a que nuestro dibujo cobre mucha más vida y ayuda a que el ojo vea el efecto de relieve en nuestro dibujo y cada vez se vea menos plano. Como ustedes pueden ver, solo aplicando colores sin hacer ningún dibujo a la perfección. Aquí no hay líneas que sean hechas como con regla, sino que todo está hecho de forma muy rápida para conseguir que el dibujo se termine en poco tiempo. Hacemos lo mismo. Entonces ahí tenemos el edificio listo. Se le pueden agregar más cosas, obviamente. Hay siempre cosas en las ventanas de los edificios como plantas y cosas así. Pero con esta técnica ya conseguimos tener un edificio dibujado, bien pintado. Y vamos a hacer ahora otro tipo de edificios. Y esto va a ser más rápido y más fácil. Entonces, comenzamos con las caras, que es lo principal. Pintamos estas caras. Primero una más clara y después otra más oscura. Y con esto ya tenemos la forma principal del edificio. Y vamos a pulirlo un poco para que se vea bien. En las orillas. Algo de goma. Acá arriba también. Y lo mismo ahí. Ya, entonces tenemos la forma principal. Y lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva capa. Vamos a hacer una capa nueva acá. Y en esta capa vamos a dibujar el edificio. Vamos a dibujar sobre el edificio como si este edificio fuese un espejo. ¿Qué quiere decir? Que va a reflejar todo el paisaje que hay alrededor. Comenzamos por el cielo. Un paisaje súper a la rápida. No es cielo. El cielo siempre tiene unos tonos un poco diferentes, no siempre tiene el mismo color. Ahí hay otro tono de cielo. Siempre hay algún paisaje que acompaña. Bueno, siempre hay nubes en el cielo, entonces le dibujamos las nubes. No todas las nubes son blancas, algunas tienen un color un poquito más gris. Bien rápido, sin
Desde lejos también podemos ver a veces algunas cordilleras. Y estas cordilleras tienen su nube, o sea, su nieve. Esta nieve tiene su sombra y la cordillera obviamente también tiene su sombra. Más cerca podemos tener cerros. Pintamos los cerros. Estos cerros también tienen sus sombras. Le dibujamos la sombra. Y obviamente como el edificio siempre está en una zona de más edificios, donde hay más casas, calles, también van a reflejar otros edificios. Entonces, hacemos el reflejo de los otros edificios, ¿cierto? Que también tienen sus niveles o sus partes que son más sombreadas. Les hacemos algunas líneas para que parezcan edificios desde lejos. Y tenemos entonces reflejada en una cara el paisaje alrededor. Ya sé que aquí no se entiende bien, pero ya van a ver cómo esto mejora. Entonces, a la cara contraria también va a reflejar, pero esta vez como es el lado sombreado es la cara sombreada del edificio, vamos a pintar un paisaje similar, pero con tonos más oscuros. Entonces tenemos el cielo. También le vamos a colocar algunas nubes, extraemos ese blanco, lo buscamos un tono un poco más oscuro acá y dibujamos sus nubes más oscuras. También le colocamos montañas. También le colocamos sombra. Nieve. Y sombra para esa nieve. Y otros edificios también. Pueden ser de otros colores. Puede ser un edificio medio verde. Y otro medio naranja. Y estos tienen, perdón, y estos tienen obviamente su propia sombra. Y le colocamos o le dibujamos también pisos para que tenga estas líneas que representan a pisos. Para que tenga algo, para que encaje bien en el paisaje. Y para que esto parezcan edificios reflejados. Ya. Entonces tenemos esto listo. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser buscar la goma. Esta goma nos va a permitir, vamos a ir borrando por ahí, nos va a permitir darle forma a este reflejo. Yo, por ejemplo, me estoy guiando por la línea central donde se unen las dos caras. Acá también. Tenemos el paisaje, ¿cierto? Y a ese paisaje ahora le vamos a dar, que estaba más o menos mal dibujado, le vamos a dar la forma de ventanas. Entonces tenemos el contorno principal de este edificio de ventanas. Lo emparejamos para que se vea bien. Ahí está emparejado. Una vez que emparejamos, vamos a comenzar a dibujarle ventanas, pero con la goma. Primero dividimos por la mitad.
Vamos a buscar un pincel más pequeño. Todavía está muy grande. Por ahí sí. Entonces, por la mitad. Y está bien. Y por la mitad de acá. Lo mismo ahí. Esa mitad la dividimos en dos mitades. Lo mismo por acá. Y por aquí. Y seguimos haciendo lo mismo. Por la mitad. Por la mitad. Por la mitad. Por la mitad. Vamos a buscar un pincel más pequeño todavía y vamos a dividir cada una de estas en tres. 3, 3, ahí entonces tenemos las divisiones horizontales y ahora vamos Profe, se silenció. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. No, yo les estaba explicando, o sea, la técnica que utilizamos, ¿cierto? Para este tipo de edificios, que consiste primero en dibujar la forma principal, hacer sus dos caras, la iluminada y la con sombra, y después en una nueva capa pintamos el paisaje que se va a reflejar. Y al final, ¿cierto? Con la goma nosotros hacemos las divisiones de cada ventana. Y ahora si ustedes quisieran colocarle más detalles todavía, quisieran seguir, ¿cierto? Pueden ir a buscar un color para dibujarle zonas. A ver. Estoy acá. Ahí sí. Para dibujarle algunas zonas más iluminadas.
Estoy con goma. Por ejemplo, pueden dibujarle no sé, cosas por ahí, unas sombritas a cada una de las ventanas para que el dibujo vaya tomando aún más relieve. Ejemplo así. Pero ya esto ya sería más trabajo, ¿cierto? Y terminaríamos, nos demoraríamos más en terminar. Pero es otra opción que les puede ayudar a mejorar la calidad aún más de su dibujo, es ir colocando, observando y colocándole siempre más niveles de luces y de sombras. Lo mismo que acá. Lo contrario, ¿cierto? Las partes más iluminadas. Y esto igual va a ayudar a que el dibujo se vea con aún más volumen. Ahí lo pueden ver, ¿cierto? Mejora bastante. Ya, y por último, vamos a ver la técnica para, esto lo vamos a hacer más rápido todavía, para dibujar un edificio en la noche o una casa y cómo lograr que se vean las luces. Voy a hacer un edificio más oscuro. Más oscuro todavía porque va a ser un edificio nocturno. Entonces hago la forma principal, ¿cierto? La cara del techo siempre va a ser más clara, o un poco más clara, y las caras de más abajo van a ser más oscuras. Vamos a hacer un edificio parecido al primero. Tengo la última cara. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar tonos más oscuros. Para diferenciar los pisos. Entonces, voy a hacer un edificio no tan grande, con no tantos pisos. Y lo mismo por este lado. Con el del medio, ¿cierto? Es la misma, esta es la misma técnica que usamos con el primer edificio, pero obviamente va a ser un poco más rápido, con menos determinación, menos detalle. Y acá arriba algunas cositas para que parezca que no es tan plano. Buscamos un tonito de luz por acá. Entonces tenemos la forma principal, buscamos un color más oscuro para las ventanas. Podemos ir colocando ventanas por separadas. Ahí una línea completa mejor, negra, más oscura. Y ya. Este lado también lo mismo. Entonces, para colocar las luces de las ventanas en la noche, este es un edificio visto de noche. Vamos a colocar ahí otro efecto para que sea un poco más, para que resalte un poco más. Y este otro lado. Y así, ya. Tenemos nuestro edificio.
Vamos a borrar ahí un poquitito para que se note que son como balcones, que no se vea tan... Y ahí sí. Entonces, para hacerle la parte iluminada, vamos a recurrir a un color más claro, que puede ser un amarillo, por ahí, y le dibujamos un color amarillo que represente a una ventana que está encendida. Obviamente esto se vería mejor si quedara más cuadrado, pero como es un ejercicio de muestra, nos va a quedar un poquito redondito porque lo estamos haciendo rápido. Ustedes pueden ver ahí que, cierto, como siempre ocurre en los paisajes nocturnos, hay ventanas que representan habitaciones donde hay luz encendida y que nosotros queremos obtener, queremos conseguir que esto se vea como un efecto de brillo, que hasta el momento solo se ve como se ven como puntos amarillos, ¿cierto? Lo que no es tan coherente. Igual sirve, pero no es tan coherente, y para obtener el efecto de brillo vamos a cambiar de pincel a este que se llama brush, que ustedes también lo tienen en los otros programas que yo le envié, pero en algunos aparece como brush, en algunos aparece con el nombre de aerógrafo. Recuerden esa palabra, aerógrafo. Y este pincel nos permite pintar como si, como ustedes están viendo, de una forma muy difusa. Yo pinté, acabo de pintar recién. Esta es la forma en la que pinta, muy difusa. ¿Y qué yo voy a hacer yo con este pincel? Voy a pasar por encima de cada uno de estas ventanitas. Le voy a dar ahí, pasando por encima de cada una de ellas. Y esto me permite obtener el efecto del brillo. Ustedes pueden ver la diferencia entre las habitaciones iluminadas de los pisos de más arriba y las de más abajo, que los de abajo solamente parecen manchas. Bueno, con este pincel llamado aerógrafo o brush en inglés, conseguimos obtener el efecto de brillo. Cambió bastante el tamaño, ¿cierto? Hice primero un edificio grande, después uno mediano, después uno pequeñito. Pero esta es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para obtener brillos, no solamente de edificios, sino que de muchos otros elementos. Si queremos pintar rayos o cualquier objeto iluminado, lo vamos a conseguir con este pincel. Chicos, se nos está acabando el tiempo. Yo le voy a compartir al grupo más material de apoyo respectivo a estas mismas técnicas. Y si no hay ninguna duda o consulta, estamos terminando la clase. ¿Alguna pregunta, chicos? Bastián, Randall, Byron. Yo no tengo preguntas. ¿Cuál? Yo no tengo preguntas. Ah, ya, bien. Ya, chicos, hasta aquí quedaríamos con la clase del día de hoy. Y cualquier duda, me la preguntan. ¿Qué tipo de pinceles? ¿Cómo?